Él dijo: ve y dile a este pueblo. Oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos. Cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Mire el ministerio que él lo envía a un ministerio fracasado. O sea, Dios le dice: mira, anda a predicar a tal pasaje, y nadie va a aceptar, fíjate. Usted seguiría diciendo: heme aquí, envíame a mí. Mira, te vas a ir a una conexión y ahí solo dos van a ver, nadie más va a aceptar nada. Seguiríamos diciéndole: heme aquí, envíame a mí. Porque a veces suponemos que ese heme aquí, envíame a mí supone cierta garantía de multiplicación. Pero el primer principio respecto a la labor del Espíritu en el mundo es que el convencimiento en el mundo pertenece al Espíritu Santo. El predicador no tiene por qué convencer a nadie. Es decir, el predicador puede anunciar, puede argumentar, puede aún debatir, puede enseñar. Sin embargo, no deberá de sentirse frustrado o engreído si logró convencer o no convencer a nadie. Al final, el convencimiento de alguien depende del Espíritu. Ustedes deben insistir en predicar. Lo demás es obra del Espíritu Santo. Ahora dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado, de su error. Convencerá al mundo de su error. Primero, ¿en cuanto a qué? ¿Están leyendo conmigo? Primero convencerá al mundo en cuanto a. Estoy en el versículo 8, hermanitos. ¿Están ciegos? Él convencerá al mundo en cuanto a pecado, justicia. Tres cosas de las cuales el Espíritu convencerá al mundo, tanto que deberían de ser temas de predicación. Y que no se va a hablar nada de lo convencerá de que existe el infierno. No hablo de que no existe, no, solo digo que no es tema. No dice que lo convencerá del fin del mundo. No dice que lo convencerá del arrebatamiento. Todos los temas que predicamos al mundo hoy. ¿Cuándo predica la iglesia de justicia, juicio y pecado al mundo? Si solo predicamos temas así, mero extravagantes. Esos libros, esos títulos de los libros ahora, así como arrebatados o llevados al ciberespacio o dejados atrás, o sea, temas así bien, casi del mundo, ¿cómo se llama ese mundo? De ciencia ficción. Y hoy día la iglesia le predica mucha ciencia ficción al mundo. Jesús estableció tres temas de los cuales el Espíritu va a convencer al mundo. Primero, de pecado. Ahora, versículo 9. En cuanto al pecado, ¿por qué? El pecado por excelencia del mundo es no creer en Jesús. Es el pecado por excelencia. Entendiendo que en Juan creer no es la afirmación mental, teórica o abstracta de un dato. En el Evangelio de Juan, creer es seguir. En el Evangelio de Juan, creer es servir. En el Evangelio de Juan, creer no es afiliarme a un dogma, no es afiliarme a una doctrina, no es aprenderme un credo. Creer en el Evangelio de Juan no es un mero acto del intelecto, es mucho más que una afirmación racional memorizada en el intelecto. Es apostar la vida en un proyecto, es empeñar la vida
en una dirección señalada y marcada por Jesús. Creer en el Evangelio de Juan es seguir y servir. Por eso dirá más adelante, o más atrás, mejor dicho, el 12:26. En el 12:26 se encuentran unos dos verbos que hablan de lo que significa creer en Jesús. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo, a quien me sirva mi Padre lo honrará. O sea, creer en el Evangelio de Juan es seguir y servir. Seguir y servir. Es decir, es poner la vida en una dirección hacia Jesucristo. Y servirle, pues, es empeñarnos en vivir para su agenda, para su propósito, para su evangelio. El primer pecado del mundo, y me atrevería a creer ahora que ya es también pecado de la iglesia, que no cree en Cristo. No como el evangelio lo dice. Lo creemos en términos intelectuales. Lo creemos como lo cree el diablo. Los demonios también, dice Santiago, creen. Y por lo menos ellos tiemblan. Nosotros creemos y de chiste agarramos el evangelio. Y nunca se han preguntado ustedes por qué tiemblan. Es que esos demonios saben. Saben que esto no es chiste. Ellos saben perfectamente el contenido del evangelio. Ellos saben la sentencia que hay sobre ellos. Ya hablaremos de juicio. Ellos saben que han sido derrotados. Ellos saben que se nos ha dado la victoria, pero vivimos frustrados porque no entendemos lo que es creer en Cristo. Pero el diablo sabe y tiembla. Él sabe que está derrotado y nos mete en la cabeza que es victorioso. Nosotros, que la Escritura nos dice que el diablo está derrotado y que somos más que vencedores, vivimos como perdedores. Rapidito nos rendimos, rapidito nos venimos abajo. Fíjate que esto perdió un poco de fuerza y ha quedado muy gangoso esto, como que perdió la potencia con la que empecé. Y así como ando la garganta. No, ahí peor, hijo, ahí peor, ahí mataste todo. Ahí no tengo monitor ahorita. Así como ando la garganta ahorita, ahí ya se murió el monitor. 1, 2, 3, ahí no tengo monitor prácticamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Tanto que hablé el fin de semana, hermanitos, y la noche de buenas nuevas me ha dejado nada. Denme un minuto que me arregle el monitor porque si no me esfuerzo demasiado. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. No tengo nada de monitor. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí apenita. Está mal un contacto, creo yo. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Por ahí vamos, 1, 2, 3. Ahí vamos. 1, ahí está, ese es el falso. Ese es el falso. Si hay un falso, arréglenlo por favor. No lo quiero hacer el jueves. Ahí ha recuperado la fuerza. Pierde. Bien.
El pecado por excelencia hoy día parece que también es el pecado de la iglesia. Hoy la iglesia sigue dogmas, sigue ritos, sigue tradiciones, sigue nombres de pastores. No seguimos a Cristo. Es tan fácil cambiar a Jesús por corrientes, por modas, por cantantes. Es tan fácil cambiar a Jesús por una serie de elementos. El Espíritu es el que nos convence cuando nos estamos apartando de Cristo. Debería de ser solo el ministerio para el mundo, pero cuando el mundo ya entró a la iglesia, el Espíritu también deberá convencer a la iglesia. ¿En cuanto a qué más? 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 Dígalo duro. Como que no están leyendo el texto. Versículo 10. En cuanto a la justicia. ¿Por qué? Porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Lo segundo que va a convencer al mundo: justicia. ¿Y qué significa esto de justicia? ¿Qué tiene que ver con la justicia esto de que Jesús va al Padre? ¿En qué sentido subir al Padre es justicia? Y aquí entramos al sentido bíblico de la justicia. Porque hoy día se habla mucho de justicia. La gente pide justicia. Pero la gente muchas veces confunde lo que es la justicia en la Biblia. Justicia en la Biblia no es castigar al victimario. Dice la gente: hemos venido al tribunal para que se haga justicia. Y quieren decir para que le metan la cuchilla a este asesino hasta el tope. O sea, la gente entiende por justicia topar al cerco que ha hecho daño. La gente entiende por justicia que sufra el que ha hecho mal. Pero eso en la Biblia no es justicia. En la Biblia, el victimario o el que ha hecho daño debe recibir juicio. El victimario jamás puede recibir justicia. Jamás. Ni debe, ni puede. El que ha hecho un daño no puede recibir justicia. Porque en la Biblia la justicia no es para el que hace daño, la justicia es para la víctima. La justicia en la Biblia es dignificar al que ha sido pisoteado. Justicia en la Biblia es levantar al que ha sido ultrajado. Justicia en la Biblia es restituir el daño que se le ha hecho a una persona. La justicia en la Biblia no es algo que se aplique al victimario, sino a la víctima. La justicia en la Biblia es velar por los derechos del que sufre, del que ha padecido, del que ha sido dañado, del que ha sido afectado. La justicia en la Biblia va orientado a la víctima. Por eso tenemos un sistema de justicia equivocado nosotros. Desde el momento que en la jurisprudencia salvadoreña se entiende por justicia castigar al malo, ahí hemos empezado mal. Por eso en este país asesinato, secuestro, violación, todo se concentra en el que ha hecho daño. Y en nada nos concentramos en el que ha sufrido el daño. Nada. No hay ningún tipo de reparación seria. Ha sido violada. ¿Cuál va a ser la reparación que el Estado le hará a una mujer que ha sido violada? A un niño que ha sido violado, a una niña que ha sido abusada. ¿Cuál va a ser la reparación del daño que se le ha causado al niño? Nada.
Toda la artillería va contra el abusador, el violador. Todos se concentran en matar al que ha hecho daño, pero el que lo ha sufrido, nadie. La madre que le matan a su hijo, ¿dónde están los programas? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está el desarrollo? Tras que la madre ha perdido a su hijo, recibe la marginación y el abandono. Entonces, en la Biblia, jamás la justicia tiene que ver con castigar al culpable, jamás. La Biblia siempre entiende por justicia que Dios vela por los humildes. Por eso dice, Dios hace justicia al huérfano, hace justicia a la viuda, hace justicia al extranjero. Es decir, la justicia se hace a los sectores vulnerables de una sociedad. ¿Me van entendiendo, hermanitos? Alguien que ha sido atropellado en su dignidad, hay que hacerle justicia. Pero entendemos por justicia atrapar al culpable. No, eso es otra cosa, ya la vamos a ver. No, justicia es no perseguir al culpable. Justicia es ayudar, levantar, dignificar al que ha recibido el daño. Eso es hacer justicia. Por eso vivimos en un país de injusticia. No solo porque ni siquiera se castiga al culpable, como ya lo veremos, sino porque aún peor, la víctima después de botada es atropellada, ¿verdad? Después de usada es abusada. No hay un sistema estatal, así como hay un sistema llamado de justicia, pero el nombre está equivocado, que persigue el delito y persigue al delincuente. Debería de haber un sistema de restitución de la víctima. El Estado debería de tener un sistema para reparar a las víctimas. ¿Por qué Jesús dice de justicia por cuanto voy al Padre? Porque ascender, fíjese, Jesús dice de justicia porque voy al Padre, o sea, estoy aquí y subo al Padre. Ahora, ¿por qué subir al Padre es un acto de justicia? Porque los evangelios nos van a narrar que los hombres, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sacerdotes, los escribas, todo el Sanedrín tomaron una decisión respecto a Jesús. Y la decisión del Sanedrín respecto a Jesús es matarlo. Jesús fue una víctima del sistema de su época. Jesús fue un cordero pascual, como lo dirá más adelante el Evangelio y las cartas. Jesús fue una víctima. Lo mató un sistema religioso político. La práctica de Jesús, el mensaje de Jesús fue condenado, fue sepultado. Ahora, Dios hará justicia en Jesús. ¿Y cómo hizo justicia en Jesús? Que si el hombre dio un veredicto sobre Jesús, crucifíquenlo, el veredicto del Padre es: ven, siéntate a mi diestra. O sea, el Sanedrín lo mató, el Padre lo resucitó. La resurrección es el gran acto
acto de justicia de Dios hacia la víctima Jesús de Nazaret. La resurrección, más que un acto mágico, es un acto de justicia. La resurrección, más que andarle buscando explicaciones materiales, químicas, biológicas, querer andar encontrando pruebas científicas, ese no es el meollo de la Biblia. La Biblia proclama y entiende la resurrección como el acto de justicia del Padre sobre su Hijo. Su Hijo fue humillado como una víctima, mas el Padre le hará justicia a su Hijo. ¿Y qué significa hacer justicia a su Hijo? Pues llevarlo a su diestra. ¿Me van siguiendo aquí, hermanitos? Por eso dice, de justicia por cuanto yo voy al Padre. En un mundo de injusticias, la resurrección de Jesucristo es el primer acto de justicia. En un mundo de víctimas, Jesús se presenta como alguien que representa a un Dios que dignifica y hace justicia a las víctimas. Dios siempre hará justicia, siempre. Es un Dios de justicia por excelencia. Y en un mundo de injusticias como el que vivimos, debemos aprender a confiar en la labor del Espíritu Santo para convencer al mundo de toda injusticia. El Espíritu Santo tiene el poder para convencer al mundo de injusticias. La iglesia debe proclamar siempre el mensaje de un Dios que hace justicia. El Espíritu Santo convencerá. ¿De qué más? De juicio. ¿Por qué? El príncipe de este mundo ya ha sido. ¿Qué debe recibir el victimario? Juicio. Satanás, como el primer victimario, ya fue juzgado. Satanás, el padre de los hacedores de víctimas, ya fue condenado, ya fue juzgado con ese juicio divino. El victimario no debe recibir justicia, debe recibir juicio. La víctima debe recibir justicia. Que su dignidad pisoteada sea, como dije, sea restituida. ¿Ah? Que sea su daño reparado. ¿Cómo se repara el daño causado a las madres que pierden a sus hijos? ¿Cómo se repara el daño de niños violados, de niñas abusadas? ¿Cómo se repara el daño de mujeres violadas? ¿Cómo se repara el daño en un sistema donde la gente es víctima del sistema bancario, víctima de tanta explotación en muchas empresas? ¿Cómo el Estado repara eso? Eso nadie habla. Todos los presidentes y toda la gente se pone a hablar que vamos a perseguir a los asesinos, que vamos a perseguir a los extorsionistas, que vamos a y mire, y no hacen nada, lo peor. Pero nadie habla de cómo van a reparar el sufrimiento de aquellos que han sido dañados. O sea, las víctimas están sepultadas, están invisibilizadas, las víctimas están escondidas, las víctimas, nadie habla de ellas. Y claro, esto va creando una sociedad crítica, porque los niños, las mujeres, los jóvenes, las niñas que van siendo dañadas, abusadas, pisoteadas, con el paso del tiempo van creando rencores, odios, amarguras que van reventando en una sociedad violenta, en una sociedad en crisis, que van reventando en una serie de comportamientos destructivos, autodestructivos y destructivos hacia otros. ¿Quién trabaja eso? Mire,
El ministerio de renuevos es un ministerio de mucha bendición, porque en la medida de las posibilidades como iglesia, en nuestra proclamación del Evangelio y en nuestra administración del Espíritu Santo, el Señor trabaja con víctimas. El Señor trabaja con gente que ha sido victimizada, gente que recupera su dignidad, gente que recupera su valor, gente que recupera sanidad, gente que son heridas curadas. Es decir, en el ministerio que hacemos de renuevos, es un ministerio maravilloso donde el Santo Espíritu, a través de la iglesia y aquellos que sirven, que predican la palabra, está haciendo justicia con el Evangelio a muchas víctimas. Quisiéramos hacer juicios al victimario. Escapa un poco a nuestras capacidades, pero debería la iglesia tener un papel más protagónico en cuanto a esto. Pero claro, para mucha gente, meterse al tema de juicio ya es meterse a política. Meterse a hablar de juzgar a victimarios ya es como meterse en la política y le dicen a uno, mire, mejor predique el Evangelio, hermano. Es que esto es el Evangelio, pues. Pecado, justicia y juicio. Porque nos han metido un evangelio muy abstracto, muy espiritualista, muy aislado, muy del cuarto, quinto, sexto cielo, muy del más allá. Un evangelio que no tiene ninguna repercusión a condiciones jurídicas en el presente. Un evangelio que no tenga ninguna repercusión en el ámbito de la política. Por eso hay, mira, ahí cuando me anuncian a mí que van evangélicos de candidatos, yo digo, ¿y qué va a hacer lo evangélico de esto en la política? No es que el evangelio no tenga repercusión en la política. Mi pregunta es, ¿estos que van de evangélicos a la política de verdad tienen una conciencia clara del evangelio y de cómo el evangelio va a obrar en la política? Porque si van a una asamblea legislativa a hacer lo que todo el mundo hace, ¿dónde está entonces la perspectiva del evangelio? Si van a ser diputados y van a comportarse en la asamblea bajo los mismos términos de corrupción que hay, y siendo parte de negociaciones oscuras, entonces es mejor que ni se llamen evangélicos, que vergüenza van a dar. Dicen, hay 6 diputados evangélicos en la asamblea, pero ¿y qué? ¿Qué han hecho? ¿Qué? Nombrar la plaza de la Biblia. La Biblia no necesita ninguna plaza. Nombrar un día de oración. La oración no es de un día. El día de la Biblia. Esas cosas no son cosas relevantes de cara a la justicia y el juicio en un país. No, eso no es nada. La Biblia no necesita que se celebre un día la Biblia. La palabra de Dios vale por sí misma. No necesita de diputados que le estén dando un día la Biblia. Esas son charadas. Esos solo son sombrerazos pseudo evangelicoides. En lugar de representar la palabra de Dios cuando están negociando cosas sucias debajo de la mesa, es más fácil aprobar un día la Biblia. Es más fácil nombrar una plaza. Es más fácil que estar llevando la contraria a los actos de corrupción que hay en la Asamblea Legislativa. Por eso a mí cuando dicen, ahí van 5 hermanos de candidatos, yo digo, ¿hermanos de qué? Solo porque van a una iglesia no los hace evangélicos ahora. Solo porque pertenecen a una denominación tampoco los hace evangélicos. Ay, que llevemos a los hijos del reino al poder político. Esos hijos del reino salen a ser hijos del diablo, hermanitos. Hay que ver los signos. Hay que ver las señales. Versículo 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles,
que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Hay una labor, diríamos, hay una labor instructiva del Espíritu hacia los creyentes, conduciéndoles siempre a la verdad. La verdad, más que un punto de partida, se nos plantea como un punto de llegada. Es decir, el Espíritu es alguien que siempre nos guía a toda la verdad. Es una tarea constante que el Espíritu Santo deberá hacer en la vida de todos nosotros. El creyente es por definición un buscador de la verdad, pero no un buscador al estilo filosófico. El filósofo es un amante de la verdad o un buscador de la verdad, pero la verdad abstracta, verdad teórica, verdad conceptual. Porque la verdad para el filósofo es la ausencia de contradicción en un pensamiento, es la lógica. Para el evangelio la verdad no es eso. La verdad es dirigir nuestra vida en la perspectiva del corazón de Dios. La verdad es aprender a discernir los propósitos divinos y cómo nosotros debemos participar en tales propósitos. La verdad en la Biblia es aprender a colocarnos en la perspectiva de cómo Dios opera en la historia. Encontrar la verdad es encontrarme yo en la línea de acción de Dios en la historia. Esa es la verdad en la Biblia. No es que encontré la verdad en una fórmula, en un concepto. Por eso la verdad se define en un concepto tan preciso para los filósofos. Para nosotros no. La verdad no es depurar un concepto. La verdad es descubrir en la historia lo que Dios está haciendo y cómo yo soy parte de eso que Dios está haciendo. Esa es la verdad. Hallar la verdad es hallar mi lugar en el designio y en el operar divino en la historia. No es encontrarme con un concepto, es encontrarme con un movimiento divino en la historia. Encontrar la verdad no es encontrarme con un concepto, una definición o un dogma. Encontrar la verdad es encontrarme de manera dinámica con lo que Dios está haciendo en la vida humana, porque Dios no ha dejado de obrar. Encontrar la verdad está así, no tibia, hija. Encontrar la verdad en la Biblia es de repente encontrarme que por fin entiendo lo que Dios quiere para mí. No es como los gnósticos. Encontrar la verdad era como meternos en una especie de inducción cognoscitiva de conocer conceptos que van gradualmente revelándose a los iniciados, a los intermedios y a los perfectos, a los maduros, y que a medida van escalando se les van revelando conceptos, nociones. O sea, eso no es la verdad. La verdad en la Biblia es de repente encontrarme en la comprensión de lo que Dios está haciendo y ubicarme dentro de eso, de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Encontrarme, para Pedro encontrar la verdad fue decir, ahora entiendo. Cuando descubre por qué le había llevado el Espíritu a la casa de Cornelio. Ahora entiendo. He llegado a ver una verdad. Una verdad es algo dinámico en la Biblia, es algo no es algo conceptual, es algo existencial. La verdad es descubrir, comprender, entender lo que Dios está haciendo y cómo soy parte yo de eso. En la historia de la iglesia, la verdad dejará de ser esa dimensión existencial
como lo es para el hebreo. El término verdad en el hebreo es algo en lo que yo puedo firmemente depositar mi vida. La verdad en el hebreo, o como el Antiguo Testamento entiende la verdad, es que la verdad es aquello en lo que yo puedo confiarme, puedo pararme. Sé que no se va a quebrar, sé que no se va a doblar, sé que no se va a dañar, sé que no me dejará caer. ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Ah? Esa es la verdad en el hebreo. La verdad es aquello que yo descubrí en lo que puedo apoyar mi vida y sé que no me dejará caer. Entonces, es algo existencial. La búsqueda de la verdad plantea un peregrinaje espiritual, plantea un peregrinaje de caminar con Dios, y es un peregrinaje constante. El Espíritu es el peregrino constante que nos conduce hacia la verdad, y la verdad es ir aperturando cada vez más el sentido del operar de Dios en la historia. Por eso es que la iglesia de Hechos de los Apóstoles tendrá problemas, porque ellos van a limitar la verdad únicamente a lo que recibieron de manera enseñanza de Jesús. O sea, los 12 discípulos, subímele por favor a este hijo, a este monitor. Los discípulos van a reducir la verdad solo a lo que recibieron de Jesús. Por eso ellos no le van a atinar a muchas cosas. Porque, por ejemplo, una de las enseñanzas del Jesús que caminó en Judea con los 12 era que Él no venía por los gentiles. Yo he sido enviado, dice, a las ovejas perdidas de Israel. O sea, el Jesús histórico, como le llaman, el que caminó con los discípulos, Él delimitó su ámbito de acción a las ovejas perdidas de Israel. Yo no he sido enviado sino al pueblo de Israel. O en el caso de aquella mujer que le pidió un milagro, Él dice que no se puede dar el pan de los hijos a los perros. El término es altamente ofensivo de parte de Jesús, porque Él está hablando como un judío. Y entonces, en esa perspectiva, Él entiende que su labor viene directamente con Israel. Por eso es que los discípulos en Hechos de los Apóstoles, ellos no van a entender cuando el Espíritu los está empujando a salir de ese ámbito limitado a Israel. No van a entender. Y usted se pregunta, ¿y cómo no va a entender Pedro? Dice usted, si Jesús le enseñó. No, pues sí, es que Jesús le enseñó que era para Israel la cosa. Pero de repente aparece que el Espíritu Santo lo quiere guiar a una verdad distinta. Que el Cristo resucitado, que ya no está limitado en tiempo y el espacio por su humanidad, en el sentido muy biológico del término, el Cristo resucitado hoy habita en gloria. Y ya en gloria tiene una perspectiva universal de la salvación. Pero ¿quién va a empujar la agenda del Mesías resucitado? El Espíritu Santo. Aun cuando la agenda del Mesías resucitado, digamos, no contrarie, sino que amplíe la agenda del Cristo Galileo, pero que los que recibieron la enseñanza del Cristo Galileo sienten que eso es otra cosa. Porque a veces no logramos entender que el Espíritu expande, abre el sentido de las enseñanzas. Y ellos se quedaron nada más en una herencia mecánica. Jesús dijo, he venido a Israel, y se quedan los 12 solamente en Israel. No quieren ir hasta lo último. Para que el evangelio saliera desde Jerusalén, en la perspectiva de Lucas, se dice que Dios tendrá que enviar una persecución para avanzar, para salir. Dios va a tener que levantar un liderazgo emergente
paralelo a los 12, porque los 12 no agarraban ni una. O sea, los 12 no le atinaban a la nueva agenda del Espíritu. Y tiene que levantar el Señor un liderazgo emergente, que son los helenistas, o sea, aquellos mal llamados diáconos que le decimos nosotros, pero que la Biblia jamás le llama diáconos, le llaman los helenistas, los de habla griega. Felipe, Esteban, aquellos 7 que se mencionan en Hechos capítulo 6. Va a levantar a un Saulo de Tarso, de mucha formación judía, pero con una amplitud cultural mucho mayor que la de los 12 Galileos. Entonces, esta gente es la que le va a atinar a las nuevas fronteras del Espíritu Santo, a los caminos que está abriendo el Espíritu. Es esta gente que le va a atinar, porque los 12 no agarraban ni uno. Pedro, que era el gran Pedro de los evangelios, pues no le atina. El Señor lo manda lo envía a la casa de Cornelio, y él va y no le halla. Entra y no entiende, y todavía se sigue preguntando qué hace ahí, hasta que de repente llega el momento que dice: ahora entiendo. Es decir, abre su corazón a una nueva verdad guiado por el Espíritu Santo. La iglesia debería ser la que aprenda a escuchar los gritos de cambio generacional en la historia. Y esto solo lo hace el Espíritu Santo. Mira qué lástima dan muchas iglesias que uno mira de años y el grupito, un grupito prácticamente de ancianos, juventud, donde no hay efervescencia de la nueva generación, donde no hay nuevas vocaciones, donde no hay nuevos llamados, donde la gente está nada más sobreviviendo. Son solo unos pocos viejitos, que parece un asilo de ancianos ya la iglesia. O sea, gracias a Dios porque han perseverado los ancianos, gracias a Dios. Pero hay que reconocer que, aunque tienen la virtud de tener un grupo de ancianos que han perseverado, tienen la enorme limitación que se han cerrado en su manera de ser iglesia a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no logran encontrar en esas iglesias un lugar para vivir, entender el evangelio. Claro, ahí falta entonces Espíritu Santo. Ahí falta Espíritu de Dios. Ahí falta el Espíritu que guía a la verdad. Hermano, siguiente, hermanitos. Y dice: Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Es decir, el Espíritu Santo será el ejecutor de la agenda que oiga en el Padre y en el Hijo. La iglesia debe aprender a seguir escuchando a Jesús a través del Espíritu Santo, y ese es todo el drama del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles es una iglesia que se empeña en escuchar al Espíritu, porque el Espíritu le habla lo que oye de Jesús, aunque eso que escuche del Espíritu lo ponga un tanto en conflicto con algunas enseñanzas del Jesús histórico, el terreno, ¿verdad? El Jesús terreno. Entonces, el Espíritu, el Cristo resucitado, quiere ampliar el horizonte misionero de la iglesia a través del Espíritu. Pero los dirigentes que quedaron no entendían esto, porque ellos estaban restringidos a lo que recibieron. Esto es lo que le pasa a muchas iglesias. Viven ancladas en lo que el fundador
hace 40 años, dijo. Hace 60 años se fundó por el misionero que hasta allá se murió el misionero. Y ellos están afincados, cerrados. No es que así nos lo enseñó el misionero. No es que así nos dijeron que se hacía. No es que así tiene que ser. Es que no podemos cambiar eso. Es que así lo hemos hecho 25 años. O sea, la gente es reacia a cambiar. Reacia. El Espíritu Santo es el que oye al Padre y a Jesús hablar, y Él nos trae lo que el Padre y Jesús están hablando. La importancia de sensibilizar y apegar nuestra vida al Espíritu es que Él es nuestro canal para comprender lo que el Padre y el Hijo estén hablando. ¿Me oyen esto, hermanito? O sea, esto es profundamente rico en términos de espiritualidad. Esto es profundamente rico en términos de ser guiados por el Espíritu. El Espíritu es el acceso que tenemos para saber qué está hablando el Padre y qué está hablando Jesús. Solo a través del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu no puede ser un accesorio en la vida de la iglesia. No puede ser un tema secundario. No puede ser una relación periférica. Debe ser la relación por excelencia. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. La tarea del Espíritu no es andar glorificando ni iglesias ni hombres. Es glorificar a Jesús. Donde hayan iglesias o personas que le quieren robar la gloria al Espíritu, Él se aparta. Porque Él no fue enviado para glorificar apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, iglesias, denominaciones. No. Él no ha venido a ser patrocinador de la grandeza de ninguna iglesia. Él solo viene a glorificar un nombre, y es el nombre de Cristo Jesús. Cuando una iglesia o un hombre se quiere apropiar de la gloria que da el Espíritu, porque el Espíritu da una gloria, es decir, es glorioso ver a Moisés bajando del monte cubierto. Es glorioso ver a Jesús en la montaña transfigurarse. Es glorioso lo que hemos vivido en la montaña 3 días. Pero no es gloria nuestra. Nosotros ni lo merecemos. Es la gloria de su nombre. Por eso, a su nombre. Eso debe ser siempre, hermanitos. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije, el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Puestos de pie, amados hermanos. Ya no escribieron nada de lo que dije, ¿no? Pero lo llevan en el corazón, va. Amados hermanos, vayan a predicar porque el Espíritu Santo es su compañero. No van solos. No van solos. Padre, esto de ser iglesia es una realidad de estar preocupados por aprender a discernir los tiempos, los caminos que el Espíritu Santo está haciendo entre nosotros ahora. A veces nosotros nos refugiamos en cosas aparentemente seguras, dogmas, ritos, credos, porque son conceptuales, pero a veces nos quedamos atados a ideas pasadas y somos incapaces de discernir qué quiere el Espíritu hoy de nosotros. Es nuestra responsabilidad
Aprender a discernir para nosotros y para el pueblo de Dios y para los no creyentes el tiempo de Dios ahora. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Qué desea Dios? ¿Qué pide Dios? Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos des esa preocupación espiritual de estar alertas siempre, buscando el discernimiento del Santo Espíritu para guiarnos a la verdad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.